Hemos estado viviendo en medio de la guerra de información más intensiva que el mundo haya visto. Hay personas que pensaron que era una buena idea, esta es la administración Biden, no discutir nada con el adversario en el campo de batalla. Cómo se suponía que eso iba a lograr algo no está claro, pero no hubo diplomacia en absoluto, solo hubo combates. Los combates se intensificaron constantemente en medio de afirmaciones de que Ucrania estaba ganando, lo cual era palpablemente falso, en medio de afirmaciones de que las bajas rusas superaban en gran medida a las de Ucrania, lo cual también es falso, y en medio de repetidas afirmaciones de que la introducción de alguna nueva arma resolvería todo en el campo de batalla a favor de Ucrania. Ninguna de esas cosas es cierta. Y así las personas que creen esas cosas, que son la mayoría, tanto en Europa como en América, pero no la mayoría en el resto del mundo, donde había gran escepticismo, ahora enfrentan la realidad. La realidad está completamente en desacuerdo con lo que les han dicho durante los últimos 3 años. Hola a todos. Hoy me gustaría compartir con ustedes otro brillante video del embajador Chas Freeman. Este fue grabado como parte de un evento de Zoom el 20 de febrero de 2025 por el señor Eddie O'Brien del Thinking Center, una organización de la sociedad civil irlandesa. El video es una mesa redonda de preguntas y respuestas con el embajador Freeman, y les aseguro que todas sus ideas son, como siempre, muy valiosas para escuchar. Entre otros cargos, como sabrán, el embajador Freeman se desempeñó como secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, como embajador de los Estados Unidos en Arabia Saudita, y fue el principal intérprete de Richard Nixon durante su visita a China en 1972, que llevó a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y China. Con esto aclarado, aquí lo tienen. ¿Fue la invasión rusa no provocada? No, no fue sin provocación. Comenzamos a escuchar ya en 1994 de Boris Yeltsin, antes de que Vladimir Putin llegara al poder, que la expansión de la OTAN y la presencia de fuerzas hostiles en las fronteras de Rusia era inaceptable y provocaría una reacción militar. Esa reacción fue señalada aún más durante la breve guerra entre Georgia y Rusia, y no debería haber habido sorpresa. La guerra comenzó en realidad como una guerra civil entre hablantes de ruso-ucraniano y hablantes de ucraniano en 2014, después del golpe de Estado en Kiev, cuando el nuevo gobierno ultranacionalista en Kiev prohibió el uso del ruso, húngaro, rumano y otros idiomas minoritarios a nivel local. Así que los hablantes de ruso, que eran predominantes en el este de Ucrania, en algunos casos, 75% en Crimea, pero a veces era un 90% en orientales, se rebelaron y Rusia en Atrinta y los apoyó. Entonces querían el derecho de usar el ruso para educar a sus hijos y comunicarse con las administraciones locales. Esto resultó en una negociación, 2 acuerdos en Minsk, patrocinados por Francia y Alemania, que fueron acordados por los rusos, confirmando que la región de Donbass, Luhansk y Donetsk seguirían siendo parte de Ucrania, pero sobre una base similar a la de Quebec, en Canadá. Es decir, se les permitiría tener su propio idioma como idioma oficial y educar a los niños en ese idioma. Ese acuerdo fue inicialmente respaldado con entusiasmo por Zelensky cuando se postuló para presidente, y luego cuando asumió el cargo fue repudiado, momento en el cual Zelensky, Angela Merkel de Alemania y François Hollande de Francia dijeron, realmente no nos referíamos a ese acuerdo. Fue solo un medio para ganar tiempo para que pudiéramos armar y entrenar a las Fuerzas Armadas ucranianas contra Rusia. Así que la provocación comenzó con ataques de ucranianos ultranacionalistas a compatriotas ucranianos que resultaron ser de habla rusa en el este. Eso escaló a una intervención rusa contra esos ucranianos ultranacionalistas. Eso continuó durante 8 años. 15,000 personas murieron por bombardeos de artillería en las áreas de habla rusa.
Y finalmente, en diciembre de 2021, Vladimir Putin exigió negociaciones sobre 3 temas. Uno era detener cualquier conversación sobre la incorporación de Ucrania a la OTAN o la implicación de que fuerzas estadounidenses y otras fuerzas antirrusas se estacionarían en las fronteras de Rusia. El segundo fue reafirmar los acuerdos de Minsk y la autonomía de los hablantes de ruso en el este y por implicación también de los húngaros y rumanos. Hay otras minorías en Ucrania. Y finalmente, por supuesto, una amplia discusión sobre la arquitectura de seguridad europea con Ucrania como una parte neutral en eso, más bien siguiendo el modelo del Tratado de Estado de Austria de 1955, que se alcanzó en el apogeo de la Guerra Fría. Este tratado garantizaba la independencia y la democracia de Austria y requería que Austria tratara a sus minorías, los italianos en el Tirol, eslovenos y húngaros, de la manera que exige la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Entonces, esos eran los 3 puntos para la negociación. Siguen siendo los 3 puntos para la negociación. Hay una diferencia importante, que es que Rusia, ahora habiendo tenido que ir a la guerra contra Ucrania y ocupando todo o parte de los 4 oblasts de habla rusa en el este, ahora exige quedarse con ellos porque no confía en las garantías de Ucrania de que de hecho algo como los acuerdos de Minsk sea ahora posible de implementar. Así que terminaré aquí. Y creo que esa es una historia muy breve del asunto. Hay muchos giros y vueltas en esto, por supuesto. ¿Fueron Zafatesic Siritain Stab por parte de la provocación? Sí, esencialmente Putin y su gobierno exigieron una negociación. Tanto Estados Unidos como Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, respondieron con una negativa rotunda a discutir cualquiera de estos temas. El único asunto que estábamos dispuestos a discutir era la limitación del estacionamiento de misiles y otros armamentos en Ucrania. Básicamente, en la diplomacia, si no puedes obtener satisfacción para tus intereses nacionales por medios pacíficos, la alternativa es usar la fuerza, y eso fue lo que hizo Rusia. Así que la provocación fue la negativa a discutir las cosas. Y ahora eso ha sido el caso durante 3 años. Acabamos de ver en Riad el fin de ese periodo con una reunión entre estadounidenses y rusos a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, en la que se acordaron 4 puntos. Primero, la embajada estadounidense en Moscú y la embajada rusa en Washington serán restauradas a plena funcionalidad mediante un proceso de expulsiones recíprocas. Básicamente habían sido desmanteladas y se habían vuelto muy ineficaces. Así que las embajadas serán restauradas para permitir una relación diplomática normal. Segundo, habrá un diálogo continuo a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, acompañado por el nombramiento de equipos de negociación por ambas partes, para tratar de definir los parámetros de paz para Ucrania, normalizar las relaciones entre SNUS y Rusia, y algún tipo de enfoque hacia una paz más amplia en Europa. No está realmente claro qué significará todo eso, pero básicamente es positivo, aunque inicialmente excluye tanto a Ucrania como a los europeos, porque este diálogo tenía que comenzar y tiene que haber algún acuerdo básico sobre los principios que guiarán la discusión futura. Y luego el punto final es que los ucranianos y la UE serán incluidos en esta discusión una vez que se hayan acordado los parámetros. Hay una gran cantidad de discordia e ira por este desarrollo que es unilateral, es repentino, no hubo consulta previa de ninguna consecuencia con la orilla entre la OTAN o Ucrania. Por otro lado, el señor Trump ha declarado desde el principio que esto es lo que pretendía hacer. Ganó las elecciones. La pregunta es, del lado estadounidense, ¿por qué los ucranianos y los miembros europeos de la OTAN no iniciaron una consulta sobre lo que esto significaba?
Y la respuesta parece ser porque no saben qué hacer. Acabamos de ver una reunión reducida de un pequeño grupo de estados de la UE en París, con Gran Bretaña uniéndose a la reunión, a pesar de que ya no es miembro de la Unión Europea. Hice 3 horas y media, y como las montañas produjeron un ratón ridículo, si acaso. Lo siento. ¿Qué dijiste que produjeron? Ratón ridículo en latín, un ratón ridículo. Eso es Horacio. De todos modos, ahora tenemos el intercambio más indecoroso y creo completamente contraproducente de diatribas, insultos y acusaciones entre nuestro presidente mercurial y el señor Zelensky, quien en mi opinión fue llevado por el camino de la perdición y no le gusta donde está. Así que ahí estamos en el presente. Lo que sigue es la reunión entre los equipos negociadores y comenzaremos a ver qué sucede. Pero haré una observación final, y es que el shock dentro de la UE y la OTAN, y especialmente en el Reino Unido, es el resultado del hecho de que todos hemos estado viviendo en medio de la guerra de información más intensiva que el mundo haya visto. Hay personas que pensaban que era una buena idea, esta es la administración Biden, no discutir nada con el adversario en el campo de batalla. ¿Cómo se suponía que eso iba a lograr algo? No está claro. Pero no hubo diplomacia en absoluto. Solo hubo combates. Los combates se intensificaron constantemente en medio de afirmaciones de que Ucrania estaba ganando, lo cual era palpablemente falso. En medio de afirmaciones de que las bajas rusas superaban con creces a las de Ucrania, lo cual también es falso, y en medio de repetidas afirmaciones de que la introducción de alguna nueva arma resolvería todo en el campo de batalla a favor de Ucrania. Ninguna de esas cosas es cierta. Y así, las personas que creen esas cosas, que son la mayoría tanto en Europa como en América, pero no la mayoría en el resto del mundo, donde había gran escepticismo, ahora enfrentan la realidad. La realidad está completamente en desacuerdo con lo que les han dicho durante los últimos 3 años. Así que naturalmente esto es un shock. ¿Fue sorprendente la falta de diplomacia para alguien como usted? Fue un error asombroso. Hay un adagio militar que dice que uno nunca debe perder el contacto con el enemigo, porque si lo haces, es probable que te flanqueen o te sorprendan de alguna manera. Lo mismo ocurre en las relaciones internacionales. Nunca debes perder el contacto con un adversario. El modelo aquí es en realidad chino. La gente no lo recuerda, pero en 1962, cuando estalló la guerra fronteriza sino-india, China mantuvo su embajada en Delhi abierta y no la retiró, lo cual es la costumbre europea. De manera similar, en 1979, cuando hubo combates a lo largo de la frontera sino-vietnamita, la embajada china en Hanoi no cerró. ¿Por qué? Porque es precisamente durante una guerra cuando más necesitas el contacto diplomático. Lincoln, Emil Kager, durante 4 años. Nunca visitó Moscú ni una sola vez. Sergei Lavrov, un ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, muy capaz de ser encantador y, si es necesario, desagradable, 2 caras de la misma moneda quizás, nunca visitó Washington durante 5 años. Blinken y Lavrov se encontraron, o debería decir que rebotaron el uno contra el otro en varias reuniones internacionales, pero nunca hablaron por más de 10 minutos y nunca intercambiaron más que cortesías sobre, ya sabes, una docena de cosas que habían visto y hecho. El tipo de cosas que haces en la mesa con parientes que no te gustan. Así que esto es una tremenda omisión. Y como diplomático estadounidense me resulta realmente asombroso. ¿No ve Occidente el problema de diplomacia? Creo que vivimos en una era en la que se han unido 3 cosas. Una es el hábito de las democracias de demonizar a sus enemigos en una guerra. Eso ha sucedido con fuerza. Ahora se considera al señor Putin como la encarnación del mal.
En realidad, si lo escuchas, lo cual es muy difícil de hacer porque los canales de medios están bloqueados y censurados en interés de la guerra de información, a menudo tiene mucho sentido. Claramente, es un razonador estratégico y tiene un buen conocimiento de la historia desde la perspectiva rusa, con la que quizás no estés de acuerdo, pero al menos tiene una perspectiva informada. La segunda cosa que ha sucedido es que nuestra comunicación en la esfera política ahora está en línea y controlada por oligopolios mediáticos, que han sido esencialmente alentados por los gobiernos para censurar las comunicaciones de quienes los utilizan. Así que esto se ha convertido en un gran problema en todas partes. Creo que fue muy injusto por parte de J.D. Vance acusar a los europeos de hacer esto, cuando de hecho lo estamos haciendo en los Estados Unidos, a pesar de la primera enmienda de nuestra Constitución. Así que esa es la segunda cosa. Eso es la demonización. La tercera es la llegada de la corrección política. Así que si no te adhieres a la mentalidad del rebaño, si expresas una opinión disidente, o si intentas introducir hechos que no concuerdan con la narrativa, eres vilipendiado, como parece haberle sucedido al profesor Robertson. Así que creo que estas tres cosas son mentalmente paralizantes, y sabemos por los psicólogos que si repites una falsedad el tiempo suficiente, se convierte en un axioma que no puede ser cuestionado. Y eso es exactamente lo que nos ha pasado en la descripción de esta guerra. Creo que es notable que, ya sabes, los canales de comunicación rusos, por supuesto, los rusos se involucran en propaganda. Todos lo hacen. No diría que su propaganda sea particularmente efectiva, pero una buena propaganda tiene que tener una relación fija con la verdad. Y lo último que ha sucedido, dado todos estos problemas que he mencionado, es que vivimos en un mundo en el que todo es plausible y nada es verdad. Y ya no podemos distinguir qué está mal y qué está bien. Hemos caído víctimas de las redes sociales, que son como placas de Petri para teorías de conspiración. Te conectan. Si crees que hay trolls bajo el puente, a punto de salir y atraparte, y estás en Facebook u otra red social, te pondrán en contacto con otras personas que comparten tu creencia. Y muy pronto tendrás una conversación con nadie que no esté de acuerdo contigo en ese tema. Aunque los trolls no tienen ninguna evidencia empírica, todos creerán en ellos. Y eso es lo que ha sucedido en este contexto, y ha sucedido en otros. Puedes mirar el encubrimiento del genocidio en Palestina, por ejemplo. Puedes mirar la demonización de Irán. Puedes mirar, en el caso de Estados Unidos, la demonización de China. Muchas falsedades ahora se consideran axiomáticas. Así que tenemos un grave problema, Eddie, cuando intentamos introducir hechos en lugar de lo que la primera administración de Trump llamó hechos alternativos, que no son hechos en absoluto, sino declaraciones que se hacen pasar por hechos. ¿Cuál es el papel de la empatía para las simpatías en la diplomacia? La empatía es la base de la diplomacia. El propósito de la diplomacia es persuadir a otra parte para que acepte tu visión de los intereses de esa parte y lo que beneficiaría a esa parte. En otras palabras, persuadir a la otra parte para que haga lo que quieres que haga, porque esa parte ha sido convencida de que es en su propio interés hacerlo. De eso se trata la diplomacia. Para persuadir a alguien de que vea las cosas a tu manera, tienes que entender cómo ven las cosas y por qué las ven de esa manera. Y eso es empatía. Es muy diferente de la simpatía, porque la simpatía implica acuerdo. La empatía no implica acuerdo, no implica nada más que comprensión. La falta de distinción entre estas cosas es muy evidente en las acusaciones de corrección política contra los disidentes. Explicas algo porque lo entiendes y por lo tanto es una acusación de que simpatizas con ello. Así que si miras a Ucrania, podrías decir, bueno, por supuesto la invasión rusa de Ucrania fue completamente ilegal según el derecho internacional. Nunca debería haber ocurrido.
Y curiosamente, aparentemente, inicialmente, el señor Zelensky y el establecimiento ucraniano entendieron eso. Y así, en Estambul, en marzo de 2022, apenas un mes después de que ocurriera la invasión, Rusia, con la mediación de Turquía y el entonces primer ministro israelí Naftali Bennett, alcanzó un acuerdo y un borrador de tratado, que firmaron. Inicialmente, por supuesto, tenía un referéndum. Iba a ser ratificado en una reunión entre Zelensky y Putin. Ratified in a meeting between Zelensky and Putin. And our good friend Boris Johnson then... Y nuestro buen amigo Boris Johnson de repente voló a Kiev y aparentemente entregó un mensaje a los ucranianos diciendo, bueno, ustedes pueden estar listos para la paz, pero nosotros no. Esto ilustra que el propósito de la guerra, en la medida en que tuvo algún propósito, no era hacer nada por Ucrania, que ha sufrido terriblemente en esta guerra, sino en palabras de Lloyd Austin, el entonces secretario de Defensa, debilitar y aislar a Rusia. Así que fue un movimiento estratégico, y estábamos preparados para luchar hasta el último ucraniano para lograrlo. Y ahora estamos bastante cerca del último ucraniano, por lo que las Wunderwaffen, maravillosas armas de algún tipo nuevo importante, no van a producir un revés para los rusos. El problema que tiene Ucrania es que ha perdido demasiados hombres y mujeres y simplemente no puede continuar una ofensiva. Por eso la incursión en Kursk, en Rusia, es un desastre, porque Ucrania envió a sus mejores tropas sobrevivientes allí, presumiblemente para prepararse para un intercambio de territorios en una negociación, y están siendo devastadas. Su perímetro de defensa se está contrayendo constantemente, incluso sin los norcoreanos. Por cierto, no lo sabemos. Se supone que los norcoreanos están luchando allí hasta que no lo están. Luego regresan. Pero lo interesante es que muy convenientemente se suicidan en lugar de ser capturados. Entonces, ¿quién ha visto a un norcoreano entrevistado, un prisionero de guerra de Corea del Norte? Sabes, puede que haya norcoreanos luchando allí. Kim Jong-un, el dictador de la República Popular Democrática de Corea, ha querido que sus tropas sean probadas en combate y se endurezcan en batalla. Y está consiguiendo eso. Sí, de hecho, sus tropas están allí, pero realmente no podemos saberlo. Esto vuelve a que nada es absolutamente cierto y todo es plausible. Realmente no lo sabemos. No tenemos ninguna evidencia de que los norcoreanos realmente estén allí. Así que creo que esto es solo una ilustración de la forma en que nos han privado de información realista sobre lo que está sucediendo en el campo de batalla. Y la observación final, por supuesto, es que lo que pierdes en el campo de batalla no puedes recuperarlo en la mesa de negociaciones. Los parámetros, el resultado del campo de batalla, determinan lo que es posible en términos de reconciliación posguerra. Creo que entiendes esto muy bien en Irlanda. Así que esa es una realidad. Cuando escucho a la gente quejarse de que estamos cediendo todo a Putin, el hecho es que Putin ha tomado mucho y no podemos quitárselo. Así que necesitamos ser realistas sobre esto. Si miras la geografía, no hay nada entre Moscú y los Pirineos excepto llanuras planas, que son fácilmente cruzadas por ejércitos, y de hecho lo fueron por Napoleón y por Hitler. No hay nada al este de Moscú, hasta la península de Kamchatka, excepto tundra congelada, que también es fácilmente atravesada por ejércitos, como demostraron los mongoles en su conquista de Rusia. Entonces, si te sientas en Moscú y miras al mundo, eres muy sensible a la idea de que podrías ser invadido desde el este o el oeste y que no deberías permitirlo. Necesitas un cordón sanitario, una especie de cinturón de neutralidad entre tú y los enemigos potenciales. Ucrania debería ser un lugar neutral así. Debería ser tanto un amortiguador como un puente entre Rusia y el resto de Europa. Y eso es exactamente lo que probablemente terminará siendo si las cosas salen bien. Pero mientras tanto, no lo sabemos. Quizás 1 millón de ucranianos han muerto. Ucrania comenzó su independencia con 52 millones de habitantes.
Para cuando comenzó la invasión, lo siento, no la guerra, sino la invasión, porque la guerra comenzó en 2014. La invasión no ocurrió hasta 2022. Ese número se refiere a 30 millones, porque el tipología de extraño var, and a rismor de Europe. 32 million, because Ukraine's birth rate is the lowest in Europe, and many Ukrainians emigrated. Y muchos ucranianos emigraron. Ucrania estuvo en condiciones terribles durante gran parte de ese periodo. Entonces, de 32 millones, ahora ha bajado a unos 20 millones, porque 2,5 millones, 3 millones de personas han solicitado asilo político en Rusia. Y el resto ha solicitado asilo político en Europa, con 1,5 millones de ellos en Polonia y casi 1 millón de ellos en Alemania, y así sucesivamente. Ninguno en los Estados Unidos de importancia, lo cual, ya sabes, contradice nuestra historia como refugio para personas que lo necesitan. Algo en lo que la administración Trump, lamento decir, está insistiendo, y peor aún, con deportaciones masivas. Por supuesto, a todos nos desagrada tener demasiados extranjeros en nuestra presencia, supongo. ¿Cómo es que Israel tiene tanto poder de cabildeo sobre el gobierno estadounidense? Bueno, creo que gran parte de esto se explica, por supuesto, por los horrores del Holocausto, que fue un fenómeno en Europa, no en América. Liberamos algunos de los campos de exterminio, aunque el trabajo principal lo hizo la Unión Soviética, lo cual nuevamente es algo que no nos gusta reconocer. La gente se siente culpable, o está sujeta a que la hagan sentir culpable porque permitieron el genocidio. Y el genocidio, por cierto, no fue solo de judíos. Fue de romaníes, egipcios, liberales y comunistas. Fue un vasto programa de masacre deliberada de personas cuyo único crimen era ser quienes eran y creer en lo que creían. Y ahora estamos viendo esto de nuevo. Y en los Estados Unidos, déjame contarte una historia. No puedo recordar exactamente cuándo fue, pero estaba en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. O quizás fue en Dubái, no lo recuerdo. Pero encendí la televisión en mi habitación de hotel para ver las noticias de la noche en árabe. Y uno de los temas que se presentó fue una película casera de alguien en Gaza, que en ese momento todavía estaba asentada por los israelíes. Aún no la habían reducido a un campo de concentración, como hicieron más tarde. Y vi a 2 oficiales de inteligencia de la policía israelí de civil sacar a un chico de unos 17 años de su casa, golpearlo brutalmente, patearlo en la cabeza y finalmente dispararle en la cabeza y alejarse riendo. Y pensé para mí mismo, cuando esto llegue a la prensa en casa, se va a desatar el infierno. Pero por supuesto, nunca apareció. But of course it never appeared. And we are self-censoring. Y nos estamos autocensurando. Nuestro medio de comunicación es, como acaba de demostrar en el caso de Ucrania, completamente capaz de impedir cualquier opinión que no sea la más conveniente para el gobierno o los grupos de interés. Así que ahora tenemos una sociedad en los Estados Unidos en la que afirmamos ser una democracia, pero en muchos aspectos somos una plutocracia. Y gran parte de esa plutocracia es judía y está asociada con Israel, y es simpática hacia él en el sentido que mencioné antes. Y ahora tenemos el extraño fenómeno de personas que crecieron bajo el apartheid en Sudáfrica en posiciones de autoridad, imponiéndonos políticas racistas. Y por supuesto, Israel y Sudáfrica durante la era del apartheid eran grandes amigos y trabajaron juntos para construir las armas nucleares que ambos tienen y probarlas. Nuclear weapons that both have and test them. So, I dealt with South Africa. Entonces, quiero decir, traté con Sudáfrica, que estaba bajo el apartheid, lo cual fue fascinante pero difícilmente un deleite. De todos modos, ahora tenemos a estas personas. Incluso hemos llegado en los Estados Unidos al punto de que el señor Trump acaba de declarar que los afrikáneres, los sudafricanos blancos, ahora están en peligro de persecución y por lo tanto deberían ser admitidos con prioridad como refugiados, mientras que nadie más debería ser admitido como refugiado. Y por supuesto, el 7% de los sudafricanos son blancos. Poseen el 70% de la tierra. Ese es el resultado del apartheid.
Y así, el gobierno ha aprobado una ley que establece un procedimiento para expropiar tierras no utilizadas y redistribuirlas a los agricultores africanos negros. Pero el hecho es que aún no se ha llevado a cabo tal expropiación. Entonces, lo que tenemos son los resentimientos de Elon Musk, Peter Thiel y David Sachs, creo, que son todos sudafricanos expatriados, que pasaron por el trauma del desmantelamiento del apartheid, en el cual, por cierto, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional estuvo muy involucrada. Creo que eso explica gran parte de la enemistad del señor Musk hacia USAID. Así que, bueno, ya sabes, en ese caso, quizás obtuvimos a los inmigrantes equivocados. Pero tenemos una plutocracia que manipula nuestras elecciones. Haré un último punto aquí. Creo que en cierto sentido todo esto en los Estados Unidos puede corregirse por sí mismo. Solo el 60% de los estadounidenses votaron en las últimas elecciones. 13 millones de votantes anteriores no se presentaron en las urnas. El señor Trump obtuvo el 49.8% de los que votaron, no una mayoría, pero una pluralidad muy fuerte. Not a majority, a very strong plurality. Kamala Harris, his principal opponent, fell short of... Kamala Harris, su principal oponente, no alcanzó el objetivo. Creo que obtuvo alrededor del 47%. Y el resto fueron votos de protesta para candidatos de terceros partidos de un tipo u otro. Así que cuando él dice que tiene un mandato de algo por debajo del 30% de los adultos estadounidenses. Y lo que está haciendo es destruir los servicios gubernamentales, creando caos, interrumpiendo todo, hasta el punto en que Joseph Stiglitz, un economista ganador del Premio Nobel de renombre mundial, dice que Estados Unidos ya no es invertible, que no aconsejaría a ningún extranjero invertir en Estados Unidos, y que los estadounidenses deberían retener sus inversiones hasta que las cosas se calmen, el polvo se asiente. Así que estamos en un estado precario. Y eso, creo, explica gran parte del comportamiento errático que se observa. ¿Está ocurriendo un genocidio en Palestina? Creo que debemos rendir homenaje a TikTok, que para los jóvenes ha sido un mecanismo para mostrar la realidad tal como la perciben directamente, sin filtros. Y es precisamente por eso que el lobby israelí ha establecido como objetivo en Estados Unidos prohibir TikTok. No tiene nada que ver con el espionaje chino, y todo que ver con el hecho de que ha logrado cambiar la opinión estadounidense entre los jóvenes, al menos incluyendo a los jóvenes judíos, hacia una mayoría que no quiere tener nada que ver con el comportamiento de Israel, ni estar asociado con él, y reconoce que somos completamente cómplices de todo lo que ha hecho Israel. No podría llevar a cabo la guerra ni un minuto si no estuviéramos suministrando el financiamiento y armamento. Punto final. En cuanto a si hay genocidio o no, creemos que había 2.3 millones de palestinos en Gaza al inicio de esta guerra de aniquilación. El señor Trump ha dicho que planea remodelar Gaza y convertirla en un resort con una torre Trump y un hotel internacional Trump, donde los palestinos no podrán solicitar alojamiento. Dice que ahora hay 1.7 millones de palestinos que deben ser removidos, limpiados étnicamente. El otro día, otro estimado que vi de Israel era que había 1.9 millones de palestinos. Pero ¿a dónde fueron los 400,000 o 600,000? Y así que no creo que haya ninguna duda. Sé que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional han examinado meticulosamente la evidencia y han concluido que sí la hay. También lo ha hecho Human Rights Watch, también lo ha hecho Amnistía Internacional, también lo ha hecho B'Tselem, la organización israelí de derechos humanos. Así que no creo que haya ninguna duda aquí, a menos que seas un verdadero creyente en el sionismo, como muchos lo son. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? En primer lugar, nos dirigimos hacia la agitación, obviamente. Permítame desglosarlo un poco.
El mensaje que la administración Trump acaba de entregar en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el mensaje principal fue que nos estamos reorientando hacia el Pacífico y alejándonos del Atlántico. Por lo tanto, ustedes, europeos, que durante 80 años han dependido de nosotros para mantener el orden en Europa, van a tener que encontrar sus propios medios para mantener el orden. Ese fue el mensaje. Noto que Antonio Costa, quien es el presidente del Consejo Europeo, ha dicho que Europa debe ahora negociar una nueva arquitectura de seguridad con Rusia. Tomará algún tiempo para que los europeos lleguen a un acuerdo con él, debido al impacto del que hemos estado hablando, el hecho de que habían malinterpretado la realidad como resultado de la guerra de información, pero llegarán a esa conclusión. Y dado que Irlanda es parte de la UE, puede que seas una de las voces racionales que fomente el realismo donde ha habido ilusión. Dicho esto, 27 países no son mejores que 27 personas para alcanzar un consenso. Y aparentemente no poder tomar decisiones. Acabamos de ver esto, como mencioné antes, en la reunión en París, que fue truncada. Sabes, Italia estaba en silencio. Alemania se opuso a enviar tropas a Ucrania. El Reino Unido dijo que enviaría tropas, pero luego lo matizó, diciendo que solo si los estadounidenses también iban, lo cual hemos dicho que no haremos. Y por supuesto, toda la idea de las fuerzas de la OTAN en Ucrania es exactamente lo que provocó a los rusos a la guerra en primer lugar. Así que no sé qué pasará en Europa. No soy europeo. Perdí esa calificación hace 400 años cuando mis antepasados se mudaron aquí. Y eso es una cosa, no me queda claro. Hay otros elementos, por supuesto, en juego. Existe la ilusión del señor Trump de que los extranjeros, no los estadounidenses, pagan aranceles. Sus ataques son contra nosotros, no contra los países de los que importamos. Dependemos mucho de las importaciones. Hemos estado abusando de la fortaleza del dólar estadounidense con sanciones promiscuas a prácticamente todos, con el resultado de que el papel del dólar como método universal de liquidación comercial ahora está en peligro. Hemos creado una reunión, inicialmente los BRICS, ahora un BRICS ampliado, que comenzó esencialmente como un movimiento de protesta contra la hegemonía estadounidense, pero que ahora se está desarrollando en un organismo que establece reglas y ha creado instituciones como el nuevo Banco de Desarrollo para remediar la parálisis, ineficiencia y falta de reforma en el Banco Mundial, por ejemplo. Y tenemos a China creando instituciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que Estados Unidos casi solo está boicoteando. Curiosamente, el AIB sigue exactamente las mismas reglas que el Banco Mundial, con una diferencia. Para solicitar financiamiento de proyectos en el AIB, no tienes que ser miembro, mientras que debes ser miembro del Banco Mundial para obtener el beneficio de su financiamiento. Así que el mundo está cambiando cuando se crean nuevas instituciones. Hay un llamado a nuevas instituciones, nuevos arreglos de seguridad. Supongo que ya sabes, uno podría seguir y seguir. No quiero hacer eso. Así que solo diré que no creo que la caracterización que la administración Biden ha presentado sobre los asuntos mundiales, a saber que están organizados en torno a dos grandes luchas, una entre la democracia y la autocracia, y la otra entre rivalidades de grandes potencias, sea correcta. Y en cuanto al último punto, la rivalidad de grandes potencias, uno de los fenómenos más interesantes que estamos observando es el resurgimiento de potencias de rango medio como fuerzas por derecho propio. No es casualidad que Arabia Saudita, que aspira a tal papel a nivel global, fuera el sitio de la reunión ruso-estadounidense hace unos días. Y podemos ver, ya sabes, a Turquía como otro ejemplo, y a Brasil. Sabes, lo que estamos viendo es la aparición de lo que yo llamo un orden mundial multinodal, no multipolar. Un polo es una línea entre dos puntos.
Sabes, los extremos de la línea se llaman polos. Pero lo que estamos experimentando es la aparición de nodos que son tridimensionales, no bidimensionales. Pueden evolucionar, pueden girar, pueden acomodar conexiones gruesas y conexiones delgadas y operar en 3 dimensiones. Por eso vemos países, algunos europeos, que todavía pretenden ser potencias mundiales. Los franceses, por ejemplo, no son potencias mundiales. Ni siquiera son capaces de mantener su imperio unido en África en estos días. Pero son una fuerza como una potencia de rango medio. Japón es similar, resurgiendo su captura después de la ocupación estadounidense. Como no solo un económico en paz. Asia-Pacífico, pero un jugador político y militar cada vez más activo. Así que el mundo que conocíamos, el orden bipolar al que te referías en la Guerra Fría, ya no existe. Y eso tenía sus defectos, pero esto es mucho más confuso y requiere una agilidad en la diplomacia que no teníamos durante la Guerra Fría. La diplomacia en la Guerra Fría no se parecía a nada tanto como a la guerra de trincheras. De vez en cuando hacíamos un poco de reconocimiento sobre la línea. No había expectativa de expandirnos en territorio enemigo y luchábamos en tierras de nadie. En el tercer mundo teníamos guerras por poderes. Éramos muy cuidadosos de no tener una guerra directa. Ahora enfrentamos el peligro de una guerra directa, una guerra nuclear. Y puedes ver esto en el reconocimiento de China de que ya no puede permitirse tener una fuerza de ataque minimalista que tomaría un bocado de algún otro país que la atacara con armas nucleares. Ahora tiene que adoptar la destrucción mutua asegurada, muy apropiadamente deletreada MAD. Y así en unos años tendremos 1.500 misiles balísticos intercontinentales chinos con armas nucleares apuntando a Estados Unidos, lo cual es suficiente para destruirnos totalmente, y algo más. Así que este es otro mundo con el que estamos familiarizados. Podría parecerse a Europa en el siglo XIX en cierto sentido. Y esta es mi esperanza, que, al igual que sucedió en el Congreso de Viena y el Concierto de Europa, que gestionaron un equilibrio de poder entre múltiples partes, mantuvieron la paz más o menos, con algunos contratiempos como la guerra franco-prusiana y la guerra de Crimea, pero mantuvieron la paz más o menos durante un siglo hasta 1914. Espero que podamos aprender de esto. Podemos tener un orden inclusivo. Podemos tener un orden en el que a nadie se le permita ejercer hegemonía total. Y aquí supongo que terminaré esto. Veo que el señor English tiene una pregunta entonces. Terminaré esto simplemente señalando que cometimos un error terrible. El mundo cometió un error terrible. Irlanda estaba un poco preocupada en ese momento, lo entiendo. Pero después de la Primera Guerra Mundial, en lugar de incluir a todos con poder en Europa, en una reunión, decidimos excomulgar a Alemania y Rusia. Y el resultado fue la Segunda Guerra Mundial, y yo argumentaría que también la Guerra Fría. No podemos permitirnos hacer eso. Necesitamos emular lo que Metternich y otros hicieron en Viena en 1815, incluir al enemigo. Los franceses fueron reincorporados, a pesar de que habían sido culpables de una enorme disrupción del orden europeo y de muchas muertes.